Vale, a ver, vamos a hacer una semblanza muy rápida. Sí, una semblanza es como un pequeño resumen, gracias, Jochu. Muchas gracias. De la diferencia entre esencia y existencia para luego llegar a las demostraciones, a los dos tipos de demostraciones que existen de la existencia de Dios. Entonces, por un lado, en el apartado 3, que es esencia y existencia, hay que distinguir entre la esencia, que sería la respuesta a la pregunta ¿qué es algo? Sería dar una definición universal, cerrar la puerta por favor, y genérica de algo, y la existencia, que sería la realización en un ser concreto de la esencia. La esencia no basta para que algo exista, necesita de la existencia. En los individuos que son y las cosas verdaderamente reales tienen esencia y también tienen existencia. Entonces, en relación a esta problemática, hemos visto el realismo exagerado, que considera que las esencias son independientes y tienen existencia independiente de las cosas concretas, el realismo moderado, que considera que las esencias están no en una realidad paralela, sino en los ejemplares mismos. Un ejemplo sería Aristóteles, porque creía que la esencia de la sustancia estaba en la cosa particular, a diferencia de Platón, que creía que las esencias estaban en el mundo inteligible. Y luego el nominalismo, que decía que no existe la esencia, sino que poníamos nombres a las esencias desde un punto únicamente lingüístico y práctico, ¿no? Tenemos que clasificar las cosas. Hay muchos ejemplares de caballos, pero eso no quiere decir que exista algo así como la caballeridad, ¿no? Vale. Después teníamos el apartado 3.2, que decía en qué consiste la existencia. Entonces, existir, os viene ahí, es salir de la interioridad de la esencia y mostrarse al mundo. Diferenciábamos entre existencia real, algo que es constatable por la experiencia empíricamente, y a diferencia de la existencia real, había cosas que tenían existencia ideal, solo existen en nuestra mente. Cualquier ejemplo es buen ejemplo, los seres mitológicos. Los conocemos a través de la mitología, de la literatura, del arte, pero no tienen existencia real. Entonces, la esencia, os viene ahí, es la posibilidad de ser real, y la existencia es la realización de esa posibilidad. Y diferenciábamos dos corrientes en función de la prioridad que se daba o bien a la esencia o bien a la existencia. El esencialismo cree que la esencia es prioritaria sobre la existencia, y el existencialismo cree que es prioritaria la existencia sobre la esencia. Es por eso que los existencialistas creían que no había así como una esencia humana, sino que nosotros desde nuestra libertad íbamos tomando decisiones, actuando en función de algunas metas que queríamos conseguir, y entonces la esencia de una persona solo se vería realizada en el momento en el que ha culminado su vida, antes de morir, puesto que será su día a día, su existencia, lo que conformará su esencia. No existe algo así como una esencia humana. Entonces distinguíamos entre ser contingente y ser necesario. El ser contingente es aquel ser que existe, pero podría no haber existido. Entonces, la existencia no es una de las propiedades constitutivas de su esencia. ¿Por qué? Porque existe, pero podría no existir. Su existencia es únicamente posible. El ser necesario es aquel ser que necesariamente existe, no puede no existir. Entonces, ¿qué pasará aquí? Que la existencia será una prioridad constitutiva
de su esencia. Si no puede no existir, ¿entendéis? Que el ser necesario implique la existencia, que su esencia implique la existencia. Vale, tenéis aquí las posturas relativas a la existencia de Dios, que hemos dicho que no hay que diferenciar teísmo, deísmo y panteísmo, sino que hay que saber qué diferencia hay entre las posturas que afirman la existencia de Dios, las que dudan de nuestras posibilidades, el agnosticismo, para conocer esto, y el ateísmo, que niega la existencia de Dios. Aquellos que consideran que Dios existe, tratarán de demostrarlo. Entonces, para demostrar la existencia de Dios, hay dos tipos de pruebas. La prueba a priori parte de la idea de la definición de ser necesario. No constata ningún hecho empírico del mundo real. Las pruebas a priori, viene ahí, se basan en la noción misma que tenemos de Dios y a partir de ahí sostienen la necesidad de su existencia. Un ejemplo, el argumento ontológico de San Anselmo. Dice San Anselmo que Dios es lo más perfecto, lo más grande, lo más inmenso, más allá de lo cual ni nada más grande, ni nada más inmenso, ni nada más perfecto puede ser pensado. Entonces, San Anselmo de Canterbury dice que como esta idea de perfección máxima, de inmensidad máxima, existe incluso en la mente del ateo, pues si tenemos esa idea, esa idea de perfección más allá y que de este nivel de perfección más allá no podemos pensar, eso quiere decir que Dios existe. ¿Vale? No podemos, lo que se supone aquí es que no podemos tener una idea de algo que no existe. Incluso el ateo puede tener esta idea de Dios y esto quiere decir que Dios existe. Las pruebas a posteriori, en cambio, no parten de la noción que tenemos del ser necesario, sino que parten de la observación de los hechos, de la observación de los seres contingentes. Entonces, los seres contingentes, de algún modo, lo que subyace a la prueba posteriori de la existencia de Dios es que la existencia de los seres contingentes tiene una causa incausada, una causa primera, que sería el ser necesario. ¿Por qué es el ser necesario? Porque solo un ser en que coincida la existencia y la esencia, que la existencia sea constitutiva de su esencia, puede dotar de existencia a los seres contingentes. ¿Pero por qué la prueba es a posteriori? Porque se observan ciertos hechos del mundo empírico, del mundo que captamos por la experiencia, y a partir de esos seres contingentes, a estos hechos del mundo empírico, los consideramos efectos de una causa que es el ser necesario. Por eso es a posteriori, porque vamos de los efectos a la causa, de unos efectos que se suponen que son la consecuencia de una causa que es, en este caso, Dios. ¿Quién hace una prueba a posteriori de la existencia de Dios? Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino dice, si existe orden, se da cuenta, por ejemplo, una de las vías, él observa 5 hechos a partir de los cuales llega a demostrar la existencia de Dios. Entonces, uno de ellos es, por ejemplo, la vía del orden en el mundo. Existe orden en el mundo. Después de la 1 vienen las 2. Después del día viene la noche. Después del lunes viene el martes. ¿Eso a qué se debe?
a que debe haber una inteligencia ordenadora que es Dios y que es el ser necesario. Os viene ahí, la prueba a priori tomaría la noción de ser necesario y afirma que su esencia existe, ya que podemos pensar en ella. Esto ya lo he explicado, ¿no? El ser más perfecto, se puede pensar, lo tenemos en la mente, entonces es porque debe existir. La prueba a posteriori, en cambio, partiría de la constatación de la existencia de seres contingentes. Estos seres necesitan que la existencia les sea otorgada por otro ser distinto de ellos, puesto que en su esencia no está incluida la existencia. Y el ser que les ha conferido esta existencia ha de ser un ser que en su esencia esté la existencia, a diferencia de los seres contingentes, que su existencia no es constitutiva de su esencia, porque los seres contingentes, como ya hemos visto, son los seres que existen pero podrían no haber existido.